Este tema importa a todos. Atención ahí en casita, mis hermosas mamis, también a los papás. El tema que vamos a hablar ahora es de interés de todos nosotros y además de todos los chicos que están en la casa, ahora de vacaciones, y vamos a hablar acerca de cómo hablar de sexualidad con los adolescentes. Bienvenida Teresa Méndez, nuestra psicóloga y sexóloga que siempre viene con la palabra clara y concreta para explicarnos qué hacemos, cómo les hablamos a nuestros adolescentes, licenciada. Buenos días, Naira. Y bueno, como siempre, encantada de estar en el estudio. Cuando decimos cuándo hablar con el adolescente de sexualidad, ya estamos atrasados. Porque la sexualidad en realidad la tenemos que ir desarrollando en comunicación y en información desde la primera etapa. Más en nuestro medio, porque mucho de todo lo que tiene que ver con la sexualidad, hay que diferenciar lo que es, para empezar, sexo, género y sexualidad. Así es. Porque dentro de la sexualidad puede hablarse de género y puede hablarse de sexo. Y cuando hablamos de sexo, en realidad solamente estamos hablando de las diferencias físicas que tienen entre hombres y mujeres. Así no es más. Cuando hablamos de género, hablamos de todo este rol social que ofrece justamente el entorno para asignar ciertos papeles de desempeño, de adaptación y de desarrollo a tanto hombres como mujeres. Y cuando hablamos de sexualidad, hablamos de todo lo que tenga que ver con la imagen, con la autopercepción, con la autoestima, con el autoconocimiento, el deseo, el erotismo. Entonces engloba mucho de quién soy. Qué interesante. ¿Y cómo hago para manejar? La verdad es que los chicos van creciendo y la curiosidad es distinta. ¿Cómo hago para decirle, bueno, vas a tener apetito sexual o qué palabras utilizar para poder decirle, cuidado que mañana estés con tu chica, te calientes y pase, ¿no? O a la chica, cuidado que salgas con un bebé. ¿Cómo Claro, les decimos? Lo que hay que evitar es hablar en negativo, es decir, la amenaza de que puedan arruinar su vida, de que pueda hacer esto, más bien algo que tengan que abstenerse, porque en realidad les genera mucha más curiosidad. Y en el adolescente tenemos dos cosas importantes, que son, uno, la famosa rebeldía, que en realidad no es rebeldía, es la búsqueda de la individualidad. Entonces, lo que otros digan, yo tengo que oponerme o hacer lo contrario. Y el otro es la pertenencia, que es muy importante. Entonces, es muy importante, dejamos de ser los papás los importantes, ya no es, mami, mira esto, es, voy a mostrarle a mi amiga, así que olvídate. Oiga, pero qué complicado realmente que es entablar esta conversación con los hijos, ¿no es cierto? ¿Desde qué edad tenemos que empezar a hablarles de ello? 3 años. Wow, tan chiquititos. Sí, yo me uno pasé dice, con- no, mi hijo no, nada que ver. ¿Y cómo hablamos? ¿Cómo lo Porque hacemos? 3 años empezamos, estoy hablando de un rango, Claro. pero es cuando ustedes noten que el niño comienza a darse cuenta que tiene un cuerpo propio, que ya no es parte de la mamá, comienza a darse cuenta que tiene un cuerpo, que tiene además control de ese cuerpo. Claro. Entonces tiene que saber primero, lo más importante es que sepa todo de su cuerpo, que lo explore sin ningún tabú y darle los nombres adecuados. Pero a ver, dicen, ¿cómo Correcto. hacemos eso? Porque usted me dice 3 años y a mí me Sí. aterra. Porque mi hija tiene 4 y nunca lo hice. Digo, Pero no lo hice por el miedo de no saber cómo abordarlo. ¿No es cierto? O las ¿Cómo- preguntas que te vayan a hacer después. No tanto. ¿Es cierto? En mi caso particularmente no tanto las preguntas, es cómo lo abordo. O sea, ¿qué le digo? Porque no es lo mismo hablar a los 3 que hablar a los 5, que hablar a los 7. Ajá. El lenguaje es muy importante. Lo importante a los 3 añitos es que se hable con su lenguaje. Entonces, lo más importante es saber, por ejemplo, el respeto que tiene que haber, porque entre los niños en esa edad, en kinder, es muy fácil que comiencen a mostrarse y después dicen, no, él estaba mostrando que estaba viendo y te decimos, no, aquí hay algo, y hablamos como adultos con la parte erótica sexual y en realidad en ellos es exploración. Por inocencia. Están conociéndose Entonces, y ¿no saben tenemos que que hay una alarmar? diferencia. No. Lo mismo si pillan al nene o a la nena, digamos, tocándose. Entonces, mi amor, tranquila, esto es parte de tu cuerpo. Ten cuidado de que la mano esté limpiecita, es un área muy delicada, pero es parte de ti, no tienes que tenerle miedo. ¿Quieres ver? En las mujeres es mucho más difícil porque, claro, el niño crece viendo, es más, se lo impulsa a que vea, a que juegue. En cambio, la niña como que es complicado hasta anatómicamente verse. Entonces, Teresa. ¿quieres verte? Te ayudo. Claro, y estábamos hablando que a veces los papás no sabemos cómo llegar a los chicos, pero hay profesionales como tú que pueden facilitar esta charla. Hablar de pronto de los riesgos, un embarazo prematuro, las enfermedades, las consecuencias que puede traer y de cómo manejar responsablemente la sexualidad y cómo se cambia la vida a partir de ese ingreso a la sexualidad, a explorar, a conocer, ¿no es cierto? La sexualidad la desarrollamos alrededor de toda nuestra vida y cuando hablamos de la adolescencia y
la prevención de estos miedos que tenemos. En los años 80 se ha dejado de hacer esto de la educación sexual por miedo. Entonces, te vas a contagiar, te vas a embarazar, vas a arruinar tu vida. ¿Por qué? Porque lo único que generábamos era un miedo y una desinformación. Hoy en día lo que se trata es, sin taparnos los ojos, el promedio y la estadística en Latinoamérica para inicio de vida sexual es 13 años. Wow. Y eso es bastante 13 alarmante, años. que a los 13 años uno, papá, no está pensando, ay, mi hijo no, ¿cómo pues mi hija? Ni Sí, idea, la cierto. cuido, la sale, y la exploración y el internet, todo esto hace que sea muy acelerado y desinformado. Es importante que sepan que si van a iniciar una vida sexual es una responsabilidad. Y no es solamente el hecho de que sí puede ser placentero, sí pueden disfrutarlo mucho, pero implica responsabilidad, y esto tiene que además abarcar el tema emocional, que pueden salir lastimados, el tema físico, que hay riesgos, que la protección ante todo, el preservativo hasta el día de hoy es la única barrera que no solamente controla un embarazo no deseado, sino Claro. también enfermedades de transmisión. Sería oportuno entonces que comprarle preservativos al hijo varón, a la hija mujer, no sé qué Ahí hay opción, un ¿qué interesante. se hace? Cuando hago los talleres me dicen, bueno, entonces a mi hijo le voy a poner en la billetera, ¿y por qué no a su hija? También. ¿Por qué no? Porque yo no voy a incitarle a que haga. ¿Y Y por claro, qué el yo hijo? les digo a los papás, es que no es incitar, es decirle, tienes un seguro aquí. Porque si llegara a suceder, en ese momento no van a estar buscando, ¿hay alguien tiene? Exacto. Entonces es mejor que tengan, y no ¿Cómo estamos lo hablando que dice? desde los 13 años la tengan ahí, pero ¿por qué no desde que sepan siempre que en el hogar está a la mano? Hay Bien. muchos Excelente. riesgos, ¿no es Está a la cierto? mano, Bien. porque es algo que es como una toalla higiénica, es como, no sé, el papel higiénico, es como algo que va a tocar usarlo, Sí. porque, por ejemplo, la toalla higiénica la tenemos ahí, la niña pregunta, ¿y cuándo voy a usar eso? Cuando te toque. Lo Claro, mismo, lo mismo. un preservativo, ¿cuándo lo vas a usar? Cuando te toque, para que Con sirva más para naturalidad. protegerte. Muchísimas gracias, Teresa. Como siempre, aprendemos muchísimo. Muchos más temas vamos a estar abordando contigo, y te agradezco por esa sapiencia y que siempre compartes con nosotros tanto. Les agradezco a todos en casa por la atención. Hoy hemos aprendido muchísimo. Gracias, Lice. Gracias. Gracias.